Hoy vamos a conocer y a probar al segundo modelo de Mazda que más vende autos en el país. Sí, por si no lo sabías, Mazda 2 es el segundo vehículo más vendido de Mazda, solamente después de su hermano mayor, el Mazda 3. A uno que, si hablamos de sedanes en general, se ubica en el top 10 en ventas. Me gusta mucho que Manu desde el principio de su video nos comenta que está ubicado en el top 10 de ventas, porque eso ya nos da un buen referente de qué tan deseado es este auto. Pero este no es cualquier Mazda 2. Así es, estamos frente a la única versión del Mazda 2 que lleva un motor 2.0 litros. Miren esta belleza. Tope de gama que la marca llama. Varias cosas aquí llaman la atención. Estos escapes en la parte de atrás, doble escape, están padrísimos. De hecho, aquí los podemos ver: escape derecho y escape izquierdo. Inserto negro en la parte de abajo también, buena onda ahí. Del Mazda 2 que lleva un motor 2.0 litros, la tope de gama que la marca llama Signature, y que, ojo, no solo llega en variante sedán, también. Ese es un motor muy grande para un carro chiquito, lo cual significa que este es un carro muy emocionante de conducir. Además es un Mazda. Me gusta mucho el color, que es como la pintura, que es como mate, no es tan brillante. Muchísima onda esta pintura. Sí, 141 caballos. 141 caballos de potencia y 137 libras-pie de torque. Buen torque. También tenemos un techo con símil a fibra de carbono. El techo con acabado tipo fibra de carbono le da muchísima onda, porque eso es lo que verías en un Pocket Rocket tuneado. Así que está chido que lo tenga de fábrica. Y adicionalmente su parrilla cambia el diseño. Ahora es tipo panal y tenemos este detalle en rojo, amarillo, como en los demás Mazda, para que lo distingas. Y en su interior, ¿qué nos encontramos? También algunos detalles. Hay personas que les fascinan las ventilas de aire acondicionado circular aquí, y luego la horizontal por este otro lado, y luego la circular acá. Y estos acentos rojos le dan mucha onda con la pantallita volada. Hay gente que le encanta esto. Hay otras personas que este diseño no les encanta. A mí sí, yo lo tengo que reconocer, a mí sí me gusta. Aunque me hubiera encantado que la climatización fuera electrónica. Textura tipo gamuza en el tablero, textura que se repite en las puertas y también en los asientos, Wow. Asientos que tienen un nuevo diseño. Eso sí está muy bien. Porque regularmente el material tipo gamuza no lo ves en este segmento ni rango de precios. No lo ves, sino hasta vehículos 150 o 200 mil pesos más caros. Tenemos un clúster que es analógico. Así es, tenemos... Sí, esto es lo que les decía del clúster de instrumentos. O lo amas o lo odias. A mí me encanta que las revoluciones están grandotas con aguja en la parte circular del clúster, porque eso es mucho de los autos deportivos. Y tenemos un freno de mano. De matraca. Manual. Creo que sí. Porque con ese freno puedes jalarlo, y si tienes práctica y estás en un lugar correcto y seguro, puedes hacer vueltas de freno de mano que son muy, pero muy divertidas. Y en un vehículo de 140 caballos de potencia y alrededor de 1 tonelada de peso, esa es una cosa súper deliciosa que puedes hacer. Eso. Un puño de espacio entre su rodilla y el respaldo. No es el más generoso, pero Manu es una morra alta y aún así va relativamente bien ahí. Yo sé que a ella le encantaría tener más espacio. Saludos, bella, pero así es la vida. Yo mido 1.72 y así 1.72. Buen espacio arriba de la cabeza, o sea... Es un espacio... Ahí vimos cómo hace que hay como tanto así de espacio arriba de su cabeza. Quiere decir que gente de hasta 1.80, 1.82 caben ahí atrás. 2 personas de ese tamaño. Si quieres meter 3, sí necesitan ser personas de 1.70 o menos y menos de 80 kilos cada persona. Tiene una capacidad de 395 La litros. cajuela. Algo particular que debo de mencionar es que la cajuela de los demás... O sea, de la boca, de la parte de atrás hasta el respaldo de los asientos, tiene buena profundidad.
la llanta de refacción y este detalle, mi gente, está súper práctico. No he visto ningún otro auto de este segmento y rango de precios al que le puedas abatir los asientos jalando un botoncito que se encuentra ubicado fácilmente de usar dentro de su misma cajuela, como esta cosita de aquí. Hace que esta máquina sea más ágil, un poco más explosiva. Ojo, no llega a ser un auto deportivo, sin embargo el desempeño sí es mejor. Sí, Manu tiene razón, no es un auto que le va a pegar arrastrones en los arrancones una noche a rivales como Mazda 3 tuneados o Mazda 6 tuneados. Sin embargo, sí es de los autos con mejor peso-potencia en este segmento y rango de precios. Y por eso le quiero poner las manos encima. Y ahora sí voy a la experiencia de manejo. Sí, es más divertida, sí, es una máquina que se siente algo más alegre, no se siente pesado, se siente que el motor le queda mucho mejor. Entre más motor tienes, más feliz vas a ser. Punto. Fin de la conversación, no hay más. Los consumos de combustible aquí son un poco mayores. Aquí claro. Se entrega alrededor de 19 kilómetros por litro, mientras que en la versión 1.5 litros de Mazda 2 nos entrega alrededor de un poco más de 20 kilómetros por litro. A ver, no es mucha la diferencia, pero vale la pena mencionar. Si me estás diciendo que me voy a llevar un motor sustancialmente más grande y solo voy a gastar 1 o 2 kilómetros por litro más, yo me llevaría el motor más grande cualquier día de la semana. 19 kilómetros por litro no se me hace nada despreciable para hacer un consumo promedio. Por 30,000 pesos, si eres una persona que quiere más dinamismo, definitivamente. Por 30,000 pesos sí vale la pena. Encontramos que este Mazda 2 compite con el nuevo chico de la cuadra, el Kia K3 Sedan. Pero tengamos en cuenta que el Kia K3 Sedan vale unos 70,000 pesos mexicanos más. Personalmente, para mí, Kia K3 no es competencia de Mazda 2 con motor 2.0 porque Kia K3 es sustancialmente más caro. Tal vez estará en el mismo segmento, pero no está en el mismo rango de precios. Es sustancialmente más caro y en estas ligas 70,000 pesos para una familia o para una persona que busque un vehículo en este rango de precios sí es bastante dinero. Sí, llevan las mismas 6 bolsas de aire, control de tracción, de estabilidad, entre otros. Y su precio, no creas que se me va a olvidar. Ándale pues, ¿cuánto cuesta? El precio del Mazda 2 Signature, tanto para su versión sedán como para su versión hatchback, es de 388,000 pesos mexicanos, lo que son aproximadamente unos $22,000 americanos. 388, menos de 400,000 pesos por un auto compacto con motor 2.0 litros y 140 caballos de potencia. Eso para mí es una verdadera ganga. Ya sé, el auto no está regalado y por ese dinero te podrías comprar otro tipo de vehículos, sí. Pero si tú eres como yo y piensas que más motor es más mejor, este precio está muy bien. Me hace un precio muy razonable. Sí, para lo sí que es. entrega principalmente. Sí es muy razonable para lo que entrega. Hablando de seguridad y algo que no mencioné, sensación agradable de manejo, porque más allá de los números, creo que lo único que me hace falta es ponerle las manos encima para hacer esas vueltas de trompito y medir su tiempo de aceleración 0 a 100 y su desempeño dinámico pisándole un poco más en un lugar seguro. Pero por ahora me doy una buena idea de esta belleza. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso ve a checar el canal de Manuela Vázquez y su reseña completa del Mazda 2 con motor 2.0 litros.